Sombras, ¿cómo están? Les deseo un feliz 2026 y como vieron en lo que es la descripción del video, el día de hoy vamos a analizar lo mejor y lo peor del año que nos deja el 2025. Pero como ya saben, no lo vamos a hacer solo, sino con Patricio de Pacasa News. ¿Cómo le trató el 2025? Bueno, estamos vivos, ya eso ya es una buena noticia. Y para nuestras amigas y amigos, un abrazo solidario en este año que ya estamos en los primeros días. Y en los primeros días del 2026 también se registraron los primeros homicidios, pero uno tiene que pensar que más allá del tema del homicidio, ¿por qué se llega a ese punto? Y mucho se debe a la situación económica, porque el primer punto negativo, el top número 3 en las cosas negativas, vamos a hablar del tema de la deuda pública. El 2025 cierra con una deuda pública de alrededor de 85.000 millones de dólares. ¿Y cómo nos va a impactar esto? Y realmente también por qué que el Ecuador esté tan endeudado, ¿por qué termina siendo algo negativo? La deuda pública significa lo que el Estado, para poder sobrevivir y desarrollar su accionar, salud, educación, la seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que el Estado tenga 44,000 mujeres y hombres en armas cuidando a la ciudadanía, que con un mejor presupuesto tenga, por ejemplo, unas 80,000 personas. Si bien esto no es decisivo, sí impacta sobre la seguridad. Y también no es lo mismo que en el Guasmo o arriba en la Pisurí, en la Rol 2, en la ciudad de Quito, haya escuelas, colegios, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga un buen dispensario con salud. Eso contribuye a mantener un estado de bienestar y esto a su vez determina que bajen los niveles de conflictividad social. Entonces tenemos y nos vemos abocados que el Ecuador tiene una naturaleza, digamos que se ha venido endeudando desde varios gobiernos atrás, pero una cosa que se está marcando muchísimo en la actualidad es que si bien esa deuda en el pasado con variables, obviamente otros gobiernos tuvieron una mayor inversión pública, otros una menor, esta deuda pública en la actualidad dice que no se ve en las calles, se ve como los edificios públicos están en un abandono súper fuerte, se ve como incluso se improvisan UPCs, literalmente con casas de improviso para la Policía Nacional. Entonces uno dice, estos 85.000 millones de dólares que se tiene de deuda en el 2025, ¿a dónde están yendo? Claro, y para eso habría que hacer una pequeña línea de tiempo, ¿no es cierto? En la época de Rafael Correa, la deuda pública estaba en los 41,000 millones, números cerrados, ¿verdad? Es 41,893 millones, exacto. Con Moreno, él deja la deuda, fíjese, de 41,000, él deja con 63,000 millones, ¿sí? Con el señor Lazo, sube 21,000 millones. Y le deja al señor Noboa una deuda elevada de un 22% más. Es decir, subió 14,000 millones. Esto da un total de 85,000 millones. Pero ojo, aquí viene un detalle, Alejo. El señor Noboa, en estos 2 años de gobierno, ha subido la deuda a 43,000 millones, en 43,000 millones, lo que da el total de 85,000 millones. O sea, solo Noboa se endeudó 43.000 millones. Una cifra parecida a la que nos dejó el señor economista Rafael Correa. Pero de Correa lo hacen 10 años y Novoa te lo hace en 2 años y medio, en 2 años. Ni siquiera estabas llegando todavía el tema del segundo año y ya tiene una deuda la mitad. Claro, pero habría que ser francos en el tema de las cifras, ¿verdad? El economista Correa tuvo un barril de petróleo en 112 dólares por barril. El señor Noboa está en los promedio de 53 dólares el barril. Entonces te tocó asumir un periodo económico más complicado. Entonces, sí, el asunto es que ese dinero, esos 43.000 millones, primero, ¿cómo adquirió esa deuda? Porque es interesante ver, o sea, de que ha habido muchísimos préstamos que ha pedido el Ecuador al Fondo Monetario. En la época de Rafael Correa, no pisó el Fondo Monetario, porque decíamos que había un gran flujo de recursos hacia el país. Desde el gobierno de Moreno, Lazo y Noboa, hemos acudido, comillas, cierro comillas, al Fondo Monetario. El tema de estas deudas, porque recuerda que anteriormente estábamos endeudados con China, ¿sí? En la época de Correa. En la época de Correa.
al 7%. Hoy, a ver cómo es eso. Si hoy nos endeudamos al 4.3% con el Fondo Monetario, ¿por qué sube y se dispara tanto? Por una situación. Porque el Fondo Monetario nos plantea restringir. Fíjate aquí un detalle. Y vamos a verlo más adelante con el tema de dónde está la plata. Restringe la masa monetaria, los recursos del país para con ese dinero pagar deuda externa. Es decir, si Estamos te, pagando deuda, o sea, estamos adquiriendo deuda para pagar deuda. ese es el tema en general de las deudas externas. Y una cosa, Alejo, nosotros a ver, cogemos y contratamos deuda externa para pagar solamente intereses. El capital sigue manteniéndose igual. Y ese es un problema, porque sigue infinito. PIB sigue siendo el mismo, seguimos ganando lo mismo, nos endeudamos más, pero este complicado escenario económico que uno diría está entre algodones y agujas, ¿cómo nos impacta? Porque está muy bonito los números, se oye muy rimbombante, muchos miles de millones, pero como dice la gente, yo al final no soy el Estado, yo soy una persona individual, a mí cómo me afecta que se esté endeudando tanto el Estado. El presupuesto del Estado está en 46.000 millones más o menos. ¿Sí? Ahí habría que ver cómo está estructurado ese presupuesto, porque ahí hay problemas. El gobierno pone una cifra, de esa cifra, 46.000 millones, que suena elegante, ahí va a haber flujo de capital. Sucede que no es así. Sucede que el gobierno no te asigna y te dice, a ver, a ti, Ministerio de Educación, a ti, Ministerio de Salud, les voy a poner 2.000 millones. Le subo a 4.000, pero te dice, en la práctica solo te asignó, no te entregó. Y llegado a diciembre dice, oye, ¿y por qué no gastó los 4.000 millones? Pues, señor, usted no me entregó. Ah, verá que conste que le he subido. Y coge, y ese restante que teóricamente estaba asignado, pero no entregado, te pone para el año siguiente y sucede que dice que te ha subido el presupuesto. Entonces la gente dice, bueno, ¿dónde está la plata? Claro, y más que todo, por ejemplo, repito, o sea, la gente como que no le importa mucho que un Las ministerio, cifras. claro, o sea, que un ministerio esté bien suministrado, como dice, bueno, y a mí qué churros, a mí qué me importa que el ministerio tenga esa plata o no tenga esa plata. El asunto es que cuando llega, no al ministerio, sino ya al tema real, en donde ya el servicio del Estado es concreto, que es en un hospital, que es en el servicio de policía, que es en el servicio también médico, cuando a ti te faltan medicamentos, te falta tema de salud, ahí es donde se impacta. Y el asunto es que el Fondo Monetario Internacional también ha hecho pública su intención, y esto no es que es de ahora, siempre lo ha manejado así, que es el tema de ir regulando las economías de extranjeras. Por eso que tienen un carácter muy intervencionista el FMI, y ya, de hecho, el anterior año se vio como Daniel Noboa, a pesar de que eso le costó políticamente, ya eliminó el subsidio al diésel. Entonces, ¿qué otros paquetes económicos se podrían ver en el 2026? A ver, entonces, para ser coherentes con el título de este análisis, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Teóricamente lo bueno es que sube el presupuesto general del Estado. Ahora, con la pregunta que tú me haces, vamos a ver realmente qué es lo malo. Te pongo un ejemplo. Hospital Enrique Garcés, aquí en Quito. Hospital Universitario en Guayaquil. Concretamente, 13 neonatos murieron en Guayaquil a causa de una bacteria. Y los niños no pudieron, el hospital no pudo proveerles a los niños de una mascarilla de oxígeno. ¿Sabes cuánto cuesta una mascarilla de oxígeno? $2.50. Y eso no tuvieron. Eso se ve, digamos, que en el diario, pero también el tema de los impactos generales de la deuda del Estado, también se está hablando de lo que es eliminaciones concretas de subsidios a temas de transporte, que incluso ya se está hablando de la Federación de Transportistas, que es lo que es un pasaje, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, que está en 35 centavos, podría elevarse incluso hasta los 65 y hasta 70 centavos porque el tema del amortiguamiento, de lo que hacía el tema de la eliminación del subsidio, lo que hacía el subsidio más bien del tema del diésel, podía sostener ese tipo de precios. Entonces sería un golpe directo al tema de lo que es ya el transporte. Entonces el tema de la deuda pública en el Ecuador no es un tema baladí para nosotros, sino que fue una cosa que ya nos afectó en el 2025, que nos causó un problema muy grave, como fue todo lo que fue derivado del tema del paro, la elevación de precios de la canasta básica de la vida,
y en el 2026 van a venir otros efectos. Lo bueno, que en el país no subió los pasajes, empecemos por los efectos. Aclaro que no subieron los pasajes. De momento. Exacto, por el momento. Hasta la semana pasada, que era 2025, estaba el Estado está entregando un subsidio a los transportistas. Pero ojo, al transporte urbano, Quito, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo, se termina en el mes de abril. ¿Y en el mes de abril qué va a pasar? Va a subir los pasajes. ¿Y todo esto por qué? Por el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Por la pedida del Fondo Monetario de que se pueda regular la economía en torno a que ellos nos prestaron dinero. Pero recuerda que el fuerte de datos con Alejo, el tema de la inseguridad o la seguridad, como se la quiera ver, ahí se dijo que era para el tema de la seguridad el 3% de la elevación del IVA. Y total, ¿qué es lo que ha pasado? Las cifras tú las tienes. Claro. Ahora, vamos a hablar después también del tema de la seguridad, porque hay 2 puntos en tema de lo negativo del año, pero bueno, ahorita sí ya vamos, si ese fue el número 3 de lo negativo, vamos al número 3 de algo positivo, porque en el Ecuador también pasan cosas buenas, a veces no parece, y no viene de la mano de los políticos normalmente, pero el asunto es que en el Ecuador ha nacido una camada de deportistas muy interesantes, pero sobre todo en el fútbol, que es lo que nos mueve muchísimo en el Ecuador, pues ha nacido, ya tenemos lo que se habla de la generación dorada del Ecuador, ya que se estima entre 380 a 400 millones de dólares, lo que está estimado el presupuesto de lo que vale la selección ecuatoriana de fútbol. Y a esto también abrió otro detalle, que era, normalmente el Ecuador, en los mundiales que había clasificado previamente, se le daba un 0,8% de posibilidades de ganar un mundial. Era casi anecdótico. Y si bien ahora todavía no llegamos al 1% de posibilidades, ya ha crecido al 0,7% de posibilidades de ganar el mundial. Y un poco ya en un análisis más técnico, se podría decir que el Ecuador hoy en día tiene la mejor defensa del todo el panorama del Mundial de Ecuador. Nombres. Claro, William Pacho y Piero Hincapié, oye, de hecho William Pacho llega incluso a la formación ideal del premio de Best, y Piero Hincapié tiene un futuro muy interesante, y también por las bandas tenemos un muy buen trabajo. Falta gol, falta delanteros, digamos que Ender Valencia ya no es un jovencito y ya nos está dando los últimos golcitos que tiene, y los reemplazantes como que no avisoran como un buen ojo, pero las posibilidades que maneja el Ecuador hoy en día son impresionantes. Incluso mucha gente habla del efecto Independiente del Valle para estos números en el Ecuador. Es que es el tipo de negocio. Allí viene, ¿no? O sea, eso es lo bueno, porque realmente son pocas, como tú dices, las emociones que tiene nuestro pueblo. Por supuesto que estos nombres que nos hacen brillar como Ecuador no están ni en los Novoa, ni en los Isaías, no, están en la gente nuestra, en los común de los pobladores ecuatorianos. De allí sale esta cantera, de esta semilla de los nuevos jugadores. Y es precisamente porque nuestro pueblo encuentra en el fútbol, especialmente como el deporte que más se practica en el Ecuador, una forma de poder surgir y sí, Valencia y entre otros son los que están retribuyendo porque regresan a sus comunidades, crean escuelas de fútbol, casas de acogida, etcétera, etcétera. Algo pero que ya están haciendo los nuevos, ¿no? William Pacho en Santo Domingo y Piero Hincapié en Esmeraldas también ya están retribuyendo mucho, igual el niño Moisés Caicedo, que también está trabajando muchísimo en temas sociales, de inversión. Es dolorosísimo ver cómo Esmeraldas, una de las provincias más golpeadas y abandonadas de este país, es una cantera inagotable de futbolistas que nos sigue dando alegrías. Y, pero ya un poco volviendo en lo positivo, ¿cómo le ves del tema de la actuación en el Ecuador? O sea, ¿cuál va a ser? Yo le doy a Ecuador, si es que nos toca digamos que rivales de una liga media, que es muy probable por el fixture que tiene el tema de la eliminatoria, Curazao y Alemania. Sí. Yo creo que pasamos este grupo, la cosa es después con quién nos toca. Yo entonces tú sí dirás que pasamos esta etapa. Sí, realmente es durísimo tema de Costa de Marfil, pero creo que incluso en este mundial incluso puede pasar el mejor tercero. Entonces sí, Ecuador tiene altas posibilidades ahí. Entonces yo le veo a Ecuador, después van 16avos de final porque se aumentaron los cupos, pues son octavos de final, cuartos de final, semifinales. Si es que todo sale
bien y que no hay una lesión O una importante, metida de mano ahí, después tú habría que ver ganado. si pero yo Casas de apuestas. claro, sí, sí. Yo tengo un suegro que siempre dice hasta ahora que el mundial anterior le regalaron a Messi. Yo no opino igual, pero hay esas voces que siempre dicen ese tipo de relatos. El asunto es que yo le veo a Ecuador entre unos cuartos y si es que realmente tenemos una capacidad en que, literal, cerrar a lo catenacho, un 1-0, muchos partidos, Ecuador se podría meter tranquilamente en una semifinal. Pero ¿cómo le ve? ¿Cómo crees que Ecuador va a terminar en este Mundial 2026? A mí me preocupa nada más una cosa. Recuerda que este Mundial de Fútbol tiene sedes múltiples. Uh -huh. 3 países son sedes de este Mundial. ¿Sabes que me preocupa mucho el tema de la temperatura? Si bien son estadios, perdón, cerrados con una temperatura controlada, sí me preocupa que el promedio de los jugadores no son jugadores de temperaturas muy, muy frías y eso puede bajar un rendimiento. Pero sí, yo hasta octavos de final, yo sí le veo a Ecuador, más que nada por el tema de la defensa. Sí, Más que sí, nada por sí. el tema de la defensa. Y una subida de hincapié adelante, un buen cabezazo y la pelota. Y aguantar el resto. Catenacho de toda la vida. Pero bueno, como ven, hay cosas positivas, pero en el número 2 de las cosas negativas, nos vamos al año más violento de la historia del Ecuador. Y es que el 2025 cierra en datos de la policía con alrededor de 9.100 asesinatos, pero datos recogidos también por medios de comunicación independientes y ONGs cierran el año en alrededor de 10.630 homicidios en el 2025, lo que igualmente, si son 1.100 o los 10.600, igualmente este sería el año más violento de la historia del Ecuador, con una amplia diferencia, incluso en el ranking de inseguridad. Nosotros hemos escalado alrededor de 63 puestos, solo somos ganados, digamos, por países que están en conflicto bélico como Palestina, México. o bueno, México, digamos que en teoría no está en guerra, pero países que están en guerra como Sudán, Sudán del Sur, Sudán del Norte, superan a Ecuador. Y el asunto es que Ecuador está en un sexto lugar en temas de inseguridad. Es horroroso lo que se vive en Guayaquil, incluso se cataloga casi como un baño de sangre diario con alrededor de, si uno lo divide, hay una víctima cada 53 minutos. Es algo horroroso lo que se vivió en el 2025 y uno se pone a pensar, ¿este conflicto interno tiene solución? ¿O qué es lo que pasó? Y la solución, y especialmente, ¿qué es lo que está pasando? Al, este conflicto que fue declarado un conflicto interno armado por el gobierno de Daniel Noboa, planteó primero lo que señalábamos, ¿no? La elevación del IVA, que era para el tema de seguridad. Las tanquetas, las armas, cascos, chalecos fueron comprados, ojo, en el gobierno del señor Lazo y entregados en este gobierno a Israel, entre otros países. Dos, el tema de la percepción a nivel del extranjero. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú vas a investir en un país y dices, a ver, con esos niveles de crímenes que hay en el Ecuador, yo voy a pensar 2 veces para poner un resort, por ejemplo, en las playas de Manabí o en la misma Esmeraldas. Vas a pensar 1 y 2 veces sobre el tema exterior. Sobre el tema interior, hay un reciclamiento de la violencia exponencial. ¿Por qué se dio esto? Bueno, ya lo hemos dicho algunas veces, Alejo, de otras cosas, subió de 3 a 5 cosechas al año, se produce más coca, por lo tanto hoja de cocaína, y entre Ecuador, estamos entre Perú y entre Colombia. Los productores, Ecuador es la plataforma de lanzamiento. Entonces aquí lo que está en juego realmente son las vías, apropiarse de las vías para contaminar, dicen ellos, los containers para exportar la droga a los 2 mercados mundiales, Estados Unidos Europa y y Estados Estados Unidos, Unidos. ¿no es cierto? Entonces, esas cifras escalofriantes no nos permiten tener una perspectiva de que esto va a cambiar. Lo único que en lo que sí vamos a poder controlar es que si el Estado puede aplicar políticas de desarrollo para quitarle precisamente a estas bandas la mano de obra. El asunto es que ahora ya de estos 9.100 homicidios,
La Policía Nacional habla que un 91% de estas personas tienen antecedentes penales, lo que nos hace sentir esta, digamos, esta cínica manera de ver las cosas que, bueno, si es que tú estás en malos pasos, terminas asesinado y es algo normal. El asunto es que después, igualmente, ONGs relacionadas al tema de crimen organizado y análisis de seguridad hablan que estos datos, son de este 91%, solo el 40% ha sido corroborado y han hecho públicos los datos de esos antecedentes penales. Es decir, no hay una seguridad fiable que ese 91% sea real. Solo el 40% de esos asesinatos han sido corroborados. De hecho, el último homicidio del 2025 fue de un doctor. El nombre es Estrada, de este profesor, perdón, Estrada. Él era un animador, de hecho, los pioneros del stop motion en el Ecuador, fue reconocido por la NASA, y él muere cuando está llevando un año viejo con su padre. Ellos piensan que están escuchando camaretas y es una bala perdida que se impacta en el cráneo de Estrada y fallece en el acto, lo que es literalmente una bala perdida y una víctima colateral. De esas en el Ecuador, lamentablemente, todavía no ha habido un análisis detallado de esas 1.100 casos y lamentablemente todavía no podría, yo al menos de los datos totales de la policía, sin esa corroboración general, no podría decir que es el 91% y hay muchas, muchas sombras encima de esos análisis, por lo cual es una mentira decir que solo a las personas que están ligadas al crimen organizado están sufriendo el tema de la violencia. La violencia se hace extensiva y esto también hay que recalcarlo. Cuando en el crimen tú normalizas el tema de que tú ves muertos por todo lado, bueno, ese delincuente que a lo mejor solo te amenazaba con un puñal o con una piedra, o que había un arranche, hoy en día ya están armados. Y el tema es que ya los homicidios por robos de teléfono o a guardias de seguridad para que esa nueva mano de obra entre el tema del AMPA, ya se está haciendo algo normal. Y el asunto es que esa violencia solo se ve una escalada porque también en temas de seguridad, y eso es lo más complicado en ese tema, el gobierno no ha esclarecido a fecha de ya son 2 años qué es el Plan Fénix, cuál aplicación tiene el Plan Fénix y cómo se manifiesta esto en territorio, porque en el tema del territorio solo se ha visto que el Plan Fénix termina siendo una estrategia en la cual ya hay demasiados homicidios en un cantón, en una provincia concreta, y te mandas a militarizar algunos días, 60 días. De hecho, ya el gobierno ha decretado toques de queda y estados de excepción en toda la costa ecuatoriana durante 60 días. Y el asunto es que no ha servido. Nos hemos pasado de estado en excepción, pero los números no se redujeron. Los planes que ha ejecutado el gobierno para esto no se han dado y lo que ha pedido el gobierno es, bueno, denme todo el poder del Estado para poder reformar el COIF. Y eso realmente ha sido una mentira grosera porque todo se le ha dado. Se ha aumentado el IVA. El asunto es ese dinero, la estrategia del gobierno para paliar el tema de la seguridad no se siente en la calle. No, y no se siente para nada. Entonces, vamos, 3% del IVA. Se le ha aprobado 4 leyes al Ejecutivo para el tema de la seguridad. Tiene una mayoría completa y total de la Asamblea Nacional. Consejo de la Judicatura, con el señor Godoy, la tiene controlado. Que vamos a hablar después en la segunda parte de este video. Vamos a profundizar en el tema de la justicia también. Entonces, tiene todas las herramientas sobre el tema para combatir la seguridad. Pero la única que ha planteado es darle carta blanca a las Fuerzas Armadas en el tema represivo, que ya nos costó, como pueblo ecuatoriano, cuatro muertos, el tema del paro nacional y precisamente las secuelas. Porque, ojo, si bien nosotros estamos aquí, vamos a ver qué es lo que va a pasar y de aquí en adelante en Imbabura, por ejemplo. Cuando va a haber de hecho hay un rompimiento entre grupos de los nichos que nos llaman a los mestizos y los grupos indígenas. Ha quedado profundamente lacerada esta provincia, entre otros. Claro, y el asunto es que el tema de seguridad, yo creo que incluso más que en la sierra se ve en la costa. El problema de la inseguridad, a ver, hay que hablar, claro, y hay que hablar un poco en términos también de la inseguridad real. El asunto es que hay 2 carteles mexicanos en pugna, que es Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, con sus subsidiarias, se podría decir que son los choneros y los lobos, unos lobos que están ganando muchísimo terreno, pero incluso rumores en el bajo mundo que habla que los choneros
digamos, colchoneros bastante golpeados y fruto de la caída también de alias Fito, muy debilitados, están hablando de una posible alianza con los lobos, es decir, la influencia de Sinaloa se perdería en el Ecuador y Jalisco Bonera Generación ganaría la ruta comercial de lo que es el Ecuador, haciendo que se tenga un primer cartel en condiciones ecuatoriano, que sería comandado por el G de los Lobos. El asunto es que la perspectiva de seguridad, digamos que resumiéndolo mucho, es un gobierno que no tiene ni idea y que está improvisando en temas de seguridad, que solo da carta blanca al policía y al ejército, pero no hay una estrategia. No hay una estrategia de seguridad, no hay las comisiones antimafia, no hay el tema de por el tema de justicia, que vamos a profundizar en eso. Lavado de activos. Claro, el tema de la UAFE, que para ahí un tema de lavado de activos real. Aquí estamos desesperados por hablar por un modelo Bukele, que vaya la policía, vaya el ejército a romper los barrios populares. Sí, pero hay más probabilidades que te encuentres con un capo del AMPE ecuatoriano, no en el suburbio de Guayaquil, sino en Isla Mocolí, Cumbayá, porque ya los golpes a los objetivos fuertes han sido en esos barrios. Nuestro narco no es un narco que tiene una capacidad altísima en tema de mano de obra, capacidad de fuego, sino que es un narco que su mayor fortaleza es la plata, la capacidad de comprar militares, jueces, políticos, está a la vista y paciencia de la gente. Y lamentablemente este punto negativo no se ve una, o sea, no se ve una respuesta real y pues, o sea, ¿cómo se puede solucionar? Y eso es lo otro, la pobreza, que veníamos hablando del tema de la deuda pública, también se ve impactado en este punto porque a mayor pobreza, mayor capacidad del narco para tener mano de obra. Y el asunto es concreto, si tiene mayor mano de obra, el tema del narco, hay más niños pobres que son cooptados por el narco. Entonces no hay posibilidad, o sea, el futuro del Ecuador está en juego. Y ese futuro realmente, estamos ya a primeros días del 2026, viendo lo bueno y lo malo, y creo que realmente el tema de la seguridad no hay cómo encontrarle un lado bueno, porque, por ejemplo, lo que tú señalabas, ¿no? No hay depuración de las Fuerzas Armadas. Ha habido denuncias de narcogenerales en la policía, en el ejército. El problema que nosotros tenemos precisamente como país, una legislación muy laxa sobre el tema de lavado de activos. El presidente tenía que haber hecho ya el reglamento, pero un reglamento aplicable y que se pueda hacerlo. Sino, ¿cómo decíamos en anteriores programas, recordarás? ¿Cómo tú entiendes que te pidan por un penthouse de una zona de alta plusvalía de Quito, tranquilamente $800,000, $1,000,000? O sea, ¿quién dónde tiene la capacidad para comprar eso? ¿De dónde sale esa economía? ¿De dónde está? Entonces, la solución es realmente por inteligencia. Inteligencia, planes, o sea, es programas sociales para cortar para quitar el pez del agua y tener un sistema de inteligencia para saber dónde se está moviendo la plata en este país. Y una tercera solución que no está en las manos ni siquiera del gobierno ecuatoriano, y es dolorosísimo decirlo así, es que el pueblo, a ver, los norteamericanos, nosotros básicamente no mandamos, nuestro narco no manda cocaína a Estados Unidos, porque el estadounidense no tiene problemas con el tema de la cocaína, sino con los opiácidos. Está mandándose a Europa. Es dolorosísimo lo que voy a decir, pero esta es la verdad y la más cruda verdad del mercado. En el momento que los europeos dejen de consumir grandes cantidades de cocaína y se pasen a los opiácidos, el Ecuador, el tema del narco ecuatoriano está jodido y se va a comenzar a dejar de tener poder del tema de tener muchísimo dinero. Es dolorosísimo decirlo así, pero el tema de las dependencias, una sustancia, van a depender de los europeos, van a depender del futuro del Ecuador. Y va a depender del fentanilo, así de claro. Porque imagina, son 4,000,000,000 de 4,000 kilómetros de la frontera con México. A ver, la droga que le entra a Estados Unidos básicamente entra por fronteras. Entonces, Estados Unidos, es mexicana y China, no es ecuatoriana. A ver, China le manda el fentanilo y el fentanilo. O sea, mandan a los productores para hacer el fentanilo y en México los hacen. Y en México, la cocaína. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Nosotros hay que tener este problema como un problema de mercado, como algo de economía global. Y es global. Hay una oferta, hay una demanda. Entonces, ¿dónde está Ecuador? En que nosotros estamos proveyendo a ese mercado la rampa. La rampa nada más. La rampa para enviar la droga. Entonces, precisamente, habría que señalarle
a don Daniel Noboa, que ya que perdió la consulta, le dijeron el tema de no a las bases militares, hagamos lo que tú señalabas, inteligencia. Miren, se hizo, ahí tenemos dos convenios, con Alemania y en general con Europa, pero Italia y Alemania han dado los dos más grandes golpes al tráfico de cocaína por inteligencia. No les van a poner aquí una base militar, es un tema de inteligencia. E incluso si uno hablara de una base militar europea, creo que sería más lógico. La base militar estadounidense, eh, como ya lo dijimos, es un problema de mercado. La cocaína ecuatoriana, lo que se produce en Venezuela, en Colombia, no está yendo a las narices de los Estados Unidos, sino de los europeos. Esto es concreto, es oferta y demanda, pura y dura. Y el asunto es que los Estados Unidos nos está vendiendo el tema de que está peleando contra el narcotráfico, cuando ellos no tienen un problema con el tema del narcotráfico en latinoamericano. Es más bien una jugada de geopolítica pura y dura. Entonces los Estados Unidos, Donald Trump no le interesa un bledo que el narcotráfico esté destruyendo tu vida. Hay que decir las cosas como son. Y el punto aquí concreto es, la seguridad es ese punto que no hay no veo, solo lo veo sombras, no veo un punto positivo ahí. Y es lo que nos toca afrontar en el 2026, por lo menos aquí en temas de comunicación. Hay que decir las cosas como son, para que la gente esté informada y no crea que con una consulta popular para cambiar una constitución en temas que no tengan nada que ver con seguridad, si el presidente Noboa quiere cambiar temas de leyes de seguridad, que yo estoy de acuerdo, a veces son muy laxas, cambie el COIF. Señor, no tiene nada que ver el tema de la constitución. Pero más allá de eso, sí, yo soy una persona que sabe de seguridad, que se ha pasado 4 años investigando temas de seguridad y votó no, porque tenía muy claro que en ese punto no se iba a solucionar el tema de la seguridad. Vamos a seguir con una segunda parte en el que vamos a recalcar también el tema de lo positivo y lo negativo del Ecuador. No se olviden, esta es la primera parte de este top y vamos a hablar en una segunda parte también de esas dos partes positivas y una negativa. Claro, yo, como corolario, luego de ese 4-0, el tema de la seguridad, tú ya los puntualizado, y creo que las causas estructurales de la pobreza que determinan ese caldo de cultivo, hacia allá debe apuntar el gobierno. Por eso es que el relato, tú hablabas de la comunicación, de que en Venezuela se estaba atacando el narcotráfico y que de los soles. De los soles. Puro relato. Al final tú lo dijo. Lo que queremos es tumbarle al gobierno de Maduro. Punto. Y que no es que yo diría que se tumbe el gobierno de Maduro. Es un problema de los venezolanos. No, yo lo veo muy bien. Yo estoy de acuerdo con una dictadura con la de Maduro se caiga. El asunto es concreto. El problema es que eso tienen que hacerlo el pueblo venezolano, no con injerencia extranjera. Y de paso, si a ti no te gusta que estés lleno de migrantes venezolanos, adivina qué es lo que va a pasar con una invasión de Venezuela. Vas a tener muchos más refugiados. También hay que entender que una invasión de Venezuela nos afecta a todo el continente. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar en la segunda parte de lo mejor y de lo peor del 2025. Gracias por vernos.